Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Lulu Corona, yo soy terapeuta y el día de hoy me siento agradecida y bendecida con tanto que me da la vida. Si no conoces cuál es el contenido que hay aquí en mi canal, pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas un poco más y pues te platico que tenemos un taller que se llama Mujeres que sufren por haber amado demasiado. Ya tenemos un grupo, pero estamos en el proceso de la apertura de uno nuevo que se abre a partir del 1 de enero. Así es que, perdón, del 1 de marzo. Es que este precisamente el que ya tenemos, se abrió el 1 de enero. Entonces vamos a abrir un segundo grupo el 1 de marzo. Entonces tenemos inscripciones abiertas, pero bueno, te voy a dar lectura a la reflexión del día de hoy para que conozcas y sepas cómo es que trabajamos con esta adicción que es amar demasiado, o si bien la conoces más comúnmente con el nombre de codependencia. Dice así la reflexión del día 23 de febrero. Ninguna relación puede evitarte el dolor de tu propia historia. Hasta que no atravieses y dejes atrás tu dolor, te limitarás a repetirla. Fíjense bien, chicas, para poder hacer la reflexión del día de hoy y anotar en su libreta, son dos renglones nada más, parece muy simple, pero es muy profunda y es necesario que entren y profundicen a detalle con esta reflexión. Así como hay reflexiones como la del día de ayer, que estaba muy larga, casi de media cuartilla y que nos hace hacernos bolas, la del día de hoy es muy sencilla, muy clara, pero sin embargo yo me llevé como hoja y media escribiendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay que profundizar mucho en el tema de las heridas. Fíjense bien, dice, ninguna relación puede evitarte el dolor de tu propia historia. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna relación puede evitarte el dolor de tu propia historia. ¿Qué quiere decir? Que tu dolor ya lo tienes en tu historia desde que tu pareja, desde antes de que tu pareja llegara. ¿Sí? Ahí va otra vez. Ninguna relación puede evitarte el dolor de tu propia historia. Tú ya traías ese dolor. Ninguna relación puede evitarte el dolor. Imagínate que esta es tu historia. Esta es una herida que tú ya tienes. Entonces dice, ninguna relación puede evitarte el dolor. Como que si tú aquí tuvieras una herida y llegas y le pones un curita encima. Ninguna relación puede evitarte el dolor de tu propia historia. Imagínate que te tropiezas, metes las manos, no te pasa nada, pero te haces una gran rajada aquí. Te pones un curita, ni siquiera te lavas. Te pones un curita porque como te dolió mucho y te está sangrando, pues te pones el curita para que te detenga y te deje de doler. Pero la realidad es que quizá te deje de sangrar, pero eso no significa que te va a dejar de doler. Con el paso del tiempo vas a seguir con la molestia, te va a doler, te va a empezar a supurar líquido, vas a que te revisen al médico, una enfermera, te van a quitar el curita y vas a traer una infección, porque como ni siquiera te lavaste, ni siquiera te atendiste esa herida, entonces pues va a doler mucho más la sanación que la misma herida, porque como ya traes pus, como ya está infectada, como ya se está expandiendo, entonces te van a tener que raspar con una gasa, con isodine, con no sé qué sustancia les pongan, ¿verdad? Para desinfectar, y hasta que te sangre. Entonces duele más la propia sanación que la misma herida. Grábense muy bien eso. Y dice, hasta que no atravieses y dejes atrás
tu dolor. Entonces, volviendo al ejemplo de la mano, ninguna relación va a evitar el dolor de tu propia herida, de tu propio sufrimiento, de tu propio pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos relacionamos desde nuestra herida. ¿Por qué? Tengo aquí mi herida y conozco a Francisco. Vayamos poniendo un nombre así. Entonces, al momento que yo saludo a Francisco, pues hacemos esto, ¿no? ¡Ay, mucho gusto! Entonces Francisco me agarra y así como que, ¡ay! ¿Qué pasó? Ay, no, nada, todo bien, Francisco. Me da mucho gusto, oye, pues a qué te dedicas y empiezas con la plática, ¿no? Entonces, ¿quién lastimó a quién? La otra persona ni siquiera sabía que tú estabas lastimada de tu mano. Entonces, tú eres quien ya trae esta herida, ¿sí? Entonces, por eso dice, ninguna relación tiene la capacidad de sanar tu herida, ¿sí? Y dice, hasta que no atravieses y dejes atrás tu dolor, te limitarás a repetirla. Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué implica dejar atrás el dolor? ¿Qué implica dejar atrás el dolor? Dejar atrás el dolor no es dejarlo atrás en el olvido, ya pasó, ya sucedió, ya borrón y cuenta nueva, ya ahí que quede. Precisamente por dejar atrás el pasado, ¿sí? Cae que el tiempo cura las heridas. No, el tiempo no cura las heridas. El tiempo con una herida lo que hace es esa herida mucho más profunda, como el ejemplo que te ponía de la mano con el curita. Si tú te caes, te revientas la mano, te pones un curita, ¿el tiempo te va a curar? Pues claro que no. Claro que el tiempo no te va a curar la herida. Hay que hacer una sanación para la curación de esa herida. Y si esa herida la dejas con el tiempo, lo único que va a pasar es que se va a hacer mucho más grande, más complicada, más gravosa. Y sucede lo mismo con las heridas del alma, con las heridas de la infancia, ¿sí? Entonces, precisamente por el hecho de dejar atrás esa herida olvidada, así como dice aquí, dejes atrás tu dolor. Ese dolor que tú dejaste atrás en algún momento es el que vino corriendo, persiguiéndote, convirtiéndose como una especie de fantasma que te acompaña donde vayas y que nunca te va a dejar de seguir y que se te hace presente en cada una de las relaciones o en cada una de las experiencias, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo que va un poco fuera de la situación sentimental, pero es muy simple para poderlo identificar. Imagínate que María, justamente a los 16 años, sale embarazada. Es una niña de casa, es una niña que va a la escuela, que estudia, que ayuda en casa, las labores domésticas, y sale embarazada. Entonces la mamá y el papá se dan cuenta, la corren y la hija, pues imagínate, de 16 años, embarazada, enamorada quizá del novio y luego confundida con la situación que sucedió en ese momento de que te corren y tú a lo mejor no esperabas ni planeabas ese embarazo. Entonces, pues María se va de casa, empieza a hacer vida con su pareja, con el padre de su hijo, se casa. Con el paso de los años, crece la familia, no sé, María tiene otro hijo, luego un negocio nuevo y luego, no sé, un viaje muy importante en familia y luego vienen más hijos. Entonces María ya no tiene la edad de 16 años, sino de 40 años, 38, 35, qué sé yo. Y justamente uno de sus hijos a los 16 años sale embarazado o embarazada. Bueno, ya se sabe que los hombres no pueden salir embarazados, ¿verdad? Pero a lo que quiero darte a entender es que, como se dice coloquialmente, se comieron la torta antes del recreo. Entonces sale embarazado alguno de sus hijas o de sus hijos justamente a los 16 años cuando ella salió embarazada.
Entonces viene el reproche y yo no te dije, te conté cómo fue mi historia, que tu abuela me corrió, que no sabía si yo comía, vivía, dormía, si algo me faltaba. Entonces, no te viste en este espejo, no te sirve de ejemplo. ¿Cómo es posible que sabiendo mi historia la vengas y la repitas? Pues sí, mamacita, precisamente porque tú no sanaste ese dolor que sentiste en ese momento, de la situación que estabas viviendo, del rechazo de papá y mamá que te corrieron, del rechazo laboral quizá, de que como eras menor edad y como estabas embarazada, no te contrataban en ningún lugar, y tú con la angustia de ¿y cómo lo voy a hacer para mantener a mi hijo si el padre de mi hijo también es un adolescente igual que yo y nos vamos a morir de hambre? Y toda esa rumiación mental que se vivió en aquellos años y que a lo mejor ahorita ya pasaron años y que la vida fue siendo bondadosa y generosa y se fueron acomodando las cosas y se fueron consiguiendo con el esmero, con la persistencia, con el trabajo diario, ¿verdad? Pero fíjate cómo ese tipo de situaciones que duelen tanto en la vida es tan sabia y tan justa que nos vuelve a repetir nuevamente con el único objetivo de sanar. Entonces, a lo mejor está María de 38, 40 años y que uno de sus hijos salió embarazada, pongámosle hija, ¿sí? Que una de sus hijas sale embarazada, ¿de quién es la bronca? ¿De quién es el dolor? ¿De quién es la herida? ¿De la hija que acaba de salir embarazada? Pues claro que no. La hija que acaba de salir embarazada en su momento, le llegará el momento de resolver esa situación, esa herida, ese golpe, como lo vemos que es en la vida, ¿no? Vemos que la vida nos golpea bastante, desde el victimismo, desde la conmiseración. No lo vemos como una experiencia sumada a mi vida. Entonces, la herida no es, ni el conflicto es de la hija que acaba de salir embarazada, el conflicto es de la mamá, de María, que en su momento quizá no tenía ni el conocimiento, ni las herramientas, ni los medios, ni el nivel de conciencia, ni el nivel colectivo en cuanto a costumbres y todo ese tipo de seguimientos que marcan una estructura de vida del ser humano, ¿no? O sea, que todavía no tienes edad para ser padre o madre, ahorita tendrías que estar estudiando, o sea, todo eso lo hemos construido el humano. Entonces, a raíz de esta historia, María le llega nuevamente el golpe y lo que le está doliendo quizá no es el embarazo de la hija, porque la hija pues tiene su rollo, tiene su vida, tiene sus planes, tiene sus broncas, ¿sí? Pero lo que le está doliendo a María es su propio dolor y su propia herida que no sanó. Entonces precisamente esa herida es la que viene y te persigue en algún momento y que te pone a las demás personas como instrumento para que tú regreses a ese pasado y empieces a trabajar con ese dolor a través de tu hija, ¿sí? Recuerdan que les he comentado, chicas, que hay mujeres que quizá fuimos madres con el único objetivo de regresar nosotras a esa infancia propia, o que quizá tuvimos una pareja con el único objetivo de reconciliarnos con papá o con mamá. Entonces precisamente de esto es de lo que te hablo y de eso es de lo que habla la reflexión del día de hoy. Dice otra vez, ninguna relación puede evitarte el dolor de tu propia historia. Hasta que no atravieses y dejes atrás tu dolor, te limitarás a repetirla. Fíjense, chicas, que la reflexión del día de hoy se parece a alguna otra que hemos mencionado con anterioridad, ¿sí? Pero no son iguales. No son iguales, aunque se parezcan y pareciera que son completamente la misma, no son iguales. Tan no son iguales, chicas, que, mira, las reflexiones quizá no le explica de una manera. ¿No la entendiste? Después de ciertas reflexiones te voy a poner otra para ver si ahora sí ya la entendiste. ¿No la entendiste? Bueno, a lo mejor mes y medio después te voy a poner una parecida para ver si la entiendes. Entonces, ¿en cuántas ocasiones nosotras, chicas, en la vida, vamos, por ejemplo, lees un libro y te gustó mucho y lo guardas?
Pasa un año y lo vuelves a sacar y lo vuelves a leer. Entonces te das cuenta de algo que no te diste cuenta hace un año y dices, híjole, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta si este libro tiene las mismas letras, el mismo contenido, el mismo número de páginas? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizá cuando lo leíste por primera vez no estabas lista espiritualmente hablando para despertar, no era tu momento de captarlo, no tenías el nivel de conciencia para asumir esa información. Hoy que pasó un año que vuelves a leer ese libro, a lo mejor ya tienes cierto camino recorrido de despertar y te cae un 20 y dices, no inventes, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de esto? Entonces, precisamente así es como son las reflexiones. La vida te lo muestra de una manera, no lo captaste, ahí te va de otra, no lo captaste, ahí te va de otra, no lo captaste hasta el momento que te das cuenta. Y eso pasa igual con las parejas. Primero tienes un alcohólico y luego tienes un drogadicto, luego tienes un adicto a los juegos y luego tienes uno que no es adicto a ninguna sustancia pero no suelta el celular. Entonces ahí hay algo, un tema contigo, un tema conmigo misma que tendré que descubrir qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, chicas, creo que por más que sean 2 rengloncitos la reflexión del día de hoy, hay muchísimo que escribir. Entonces, identifiquemos cuáles son las situaciones que nos han causado dolor y que ese dolor se nos ha venido a presentar a través de una pareja. Nos vemos el día de mañana, chicas, con una reflexión más. Activa la campanita, suscríbete, dale like, comparte este video para que alguien más lo escuche y le sirva de material para empezar a trabajar con su mismo sufrimiento y llegue a su propia luz. Nos vemos el día de mañana, chicas. Así es como me alimento. Bye.